El día de hoy estamos celebrando el aniversario. Y es costumbre en muchas de nuestras organizaciones, de nuestras iglesias, dar lectura a la reseña histórica. Sin embargo, me voy a permitir no leer la reseña histórica. Me voy a permitir contarla. Eso me va a llevar algo de tiempo. Si el poderlo contar, sí me voy a tardar un poquito, pero no se preocupen, el sermón es un poquito más corto. Considerando esta parte de la reseña como parte del sermón, ¿sí? En cuestión de tiempos. Y por otro lado, el sustento para esta reseña histórica, pues lo tenemos principalmente en este libro que pertenece, no es mío, pertenece a la iglesia, Getsemaní 1949-1999, un libro que se hizo cuando el templo cumplió 50 años, pero no solamente nos basamos en ese, tenemos Seminario Teológico Presbiteriano de México, primer centenario, 1882-1982, también un documento que ya está un poquito maltratado y viejito. Tenemos las bodas de diamante de la Iglesia Presbiteriana, 1872-1947, también un documento, algo ya viejito. Y tenemos también el libro del centenario de la Iglesia Presbiteriana, el cual yo no tengo en mi posesión, pero el consistorio, algún miembro nos compartió también parte de la información de ahí. Otro libro, Los que sembraron con lágrimas, de la pastora Polonio C. Vázquez, también nos sirvió de apoyo. Libros sobre el esfuerzo cristiano que el pastor Pedro Robledo en diciembre, no sé si recuerden, vino aquí a presentar sus libros, también fueron parte importante para recuperar toda esta información que vamos a platicar. Y es que han surgido un par de preguntas a lo largo de este tiempo que llevo con ustedes. Hace poquito más de un año en el consistorio alguien preguntó, bueno hermanos, ¿y cuándo es su aniversario? ¿Por qué? Porque hay varias fechas que se celebraban. Y recientemente la pregunta en el consistorio era, ¿y cuántos años cumplimos? Y entonces fue que el consistorio nos dimos a la tarea de buscar en todas las fuentes posibles y que tenemos acceso, información sobre la iglesia. Y vamos a darnos cuenta que muy probablemente la iglesia Getsemaní no tuvo un inicio como muchas de las iglesias, con un misionero que va con su Biblia bajo el brazo, empieza a predicar, se forma una célula y después una iglesia. Hay otros factores que influyeron en la iglesia Getsemaní. En la historia la vamos a ir viendo también en la pantalla y también la tienen en sus programas, que les mandamos a través del chat y que está en la plataforma de Facebook. Vamos a iniciar esta reseña en 1872, es decir, hace 151 años, en donde llegan los primeros misioneros presbiterianos al puerto de Veracruz, y del puerto de Veracruz un grupo de misioneros presbiterianos que vienen de Norteamérica van hacia el norte, Villa de Cos, Zacatecas, primera iglesia presbiteriana, pero otro grupo se va a lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, para algunos de nosotros conocida esta parte, Betlemitas, Callejón de Betlemitas, donde se encuentra ya un grupo establecido estudiando la Sagrada Escritura, entre ellos Arcadio Morales. Pero lo que quiero resaltar es que al otro año, 1873, los misioneros, tanto en el norte como los de aquí de la Ciudad de México, ya empiezan a trabajar en una escuela teológica. Empiezan a dar clases de teología, y teología presbiteriana, teología calvinista, reformada, porque ya estaba perfectamente clara esta teología. Esas escuelas, en las diferentes iglesias, llega al año de 1882, en donde se conjuntan en una sola institución. Esa institución, si ustedes la buscan en Google Maps, todavía se encuentra la Casa Chata y les va a mandar por la zona de hospitales. Atrasito de la zona de hospitales es una librería actualmente. Y ahí se va a establecer el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Primera institución, o dicen en alguna de las conferencias recientes, primera empresa de la Iglesia Presbiteriana. Ahí en la Casa Chata, el seminario, donde se preparan los pastores, va a trabajar hasta 1895, en donde probablemente por cuestiones económicas, porque rentaban el espacio, ya no pudieron continuar. 1882-1895.
Ahí quiero detenerme un poquito, regresarme a 1890. ¿Qué pasa en 1890, hermanos? Gran parte del terreno de lo que era la hacienda de San Pedro Mártir, adyacente al centro de Coyoacán, pertenecía a un alemán, Sigismundo Wolf. Bueno, no sé pronunciar alemán, seguramente Oli nos ayudará más, ¿no? Él es dueño de gran parte de esa hacienda. Y entonces él dice en 1890, quiero que se establezca una colonia aquí en Coyoacán. Vamos a dar toda una serie de terrenos para que esa colonia se llame del Carmen, en honor a la esposa de Porfirio Díaz. Y hasta Porfirio Díaz vino en octubre de ese año aquí a inaugurar la colonia. Parte importante de esa colonia es el parquecito que está aquí a 2 cuadras, que no era deportivo, quería hacerlo como una alameda. Una alameda. En los años 30 se convierte en un deportivo y bueno, pero toda esta zona entonces de lo que conocemos como la colonia del Carmen queda establecida desde 1890. Y entonces hay muchos terrenos. Uno de los misioneros aprovecha eso y aprovecha para comprar por $3,000 de ese entonces una manzana completa. Le alcanzó para una manzana completa. Si quieren saber qué manzana es, salen caminando sobre Allende, van a pasar la calle, son casas, después el mercado y después la siguiente manzana es la que compró. ¿Para qué la compró? Para establecer ahí el seminario y la escuela preparatoria. Seminario presbiteriano y escuela preparatoria. Y entonces en 1895, que nos habíamos quedado, resulta de que ya tienen nuevo espacio. Hay que construir. Se construyen entonces los primeros edificios, que son los que están hasta de aquel lado, en el Instituto Juárez, unos de piedra. Son los primeros edificios que se construyen. Y se traen a los estudiantes a vivir ahí. ¿Y esto qué tiene que ver, hermanos, con la iglesia Getsemaní? Vamos a ir viendo poco a poco. Sin embargo, quiero resaltar una frase que viene en el libro de historia de Getsemaní. La misión presbiteriana hizo visita de exploración a esta villa con el propósito de establecer un centro evangélico y arrendaron una casa situada en la avenida Malitzi número 1. Ayer que caminaba con mi esposa por aquí, no encontré Malitzi número 1. Pero ahí parece ser que también ya empezaba a formarse una comunidad, una iglesia, y aparte se vinieron los estudiantes. 1897. Por eso lo resaltamos, hermanos. 126 años que el evangelio llegó al centro de Coyoacán. 1901. El esfuerzo cristiano ya está formado en el mundo. Ya hay sociedades de esfuerzo cristiano en algunas partes de México. Y entonces los estudiantes del seminario, que se reúnen ahí en lo que hoy es el Instituto Juárez, dicen: queremos hacer nuestra sociedad, y fundan la Sociedad Redención Gratuita. 1901. Todavía no nos queda claro si ya estaba la iglesia, porque los que la fundaron fueron los estudiantes seminaristas. Dice el libro: se organiza la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Redención Gratuita en la iglesia Getsemaní de Coyoacán DF. Ya estaba, podría ser que ya estaba la iglesia en ese momento, pero la formaron entonces estudiantes. El seminario necesita una capilla donde los muchachos, Johanny seguramente lo conoce todo ese proceso, ¿verdad? Tienen sus cultos, sus devocionales, tienen actividades. Y entonces empieza la promoción de una persona que le pide ayuda a su tía, Clara McMurtry. ¿Nos puedes financiar para construir un templo? Una capilla, no era templo todavía. Una capilla para el seminario. Les dice a la tía: sí. Lo único que te pido es que le pongas el nombre de mi mamá, Mary McMurtry. Y hay una placa en el templo que dice eso, Mary McMurtry, en recuerdo a ella. Da el dinero y se construye, seguramente lo han visto, la capilla McMurtry, la que está aquí a 2 cuadras, de ladrillo rojo, de picos, así 3 cuadras, que en contra esquina de un café famoso que no quiero dar comercial. Y se inaugura esa capilla. Fecha importante, 15 de mayo de 1904. Se inaugura la capilla del seminario. Es decir, hace 119 años. Si uno se fija en las actividades de la iglesia que ocupa esa capilla, lo acaban de celebrar, su 119 aniversario de inauguración. De ahí, hermanos, vean lo que viene, que es momento complicado. Ya hay capilla, 1904.
Pero ¿qué pasó en 1910 en México? La revolución. Y a pesar de la revolución, que ya empieza a haber movimientos armados, dice el libro de historia, 1913 las mujeres de Getsemaní se empiezan a organizar, pero por el movimiento armado no pudieron consolidar la sociedad femenil. Sería hasta 1917 donde una hermana dice, ¿saben qué? Vamos ya a organizar la sociedad femenil, y en una casa se hace el llamado para que inicien los trabajos de la sociedad femenil, Eunice, 1917. Y también quiero aprovechar para leer un reporte del pastor Apolonio C. Vázquez, que da ante el presbiterio. La iglesia de Coyoacán DF está en muy buenas condiciones, ya que cuenta con un número regular de miembros. 1917, en medio de la revolución, ya está la iglesia Getsemaní y se encuentra, según el pastor, en muy buenas condiciones, con miembros regulares en asistencia. Así que esa iglesia, todo estamos hablando allá en la capilla McMurtry. En el 21, llegamos a la década de los 20. 1921, la Sociedad Redención Gratuita de Esfuerzo Cristiano es fuerte, y entonces invitan al doctor Francis E. Clark, que para los que somos esforzadores lo conocemos bastante bien porque fue el fundador del Esfuerzo Cristiano, y lo recibieron en esa capilla, al doctor Clark. Para 1929, esa capilla se la dan a la iglesia presbiteriana de Coyoacán. Ya pertenece ahora a la iglesia, ya no al seminario. Y llegamos a los 30. 1931 es sumamente importante porque el Esfuerzo Cristiano cumple 50 años. Y la iglesia y la Sociedad de Redención Gratuita es muy fuerte a nivel nacional. Y entonces en el 31 se recibe parte de las celebraciones del Esfuerzo Cristiano, de los 50 años del Esfuerzo Cristiano. Además, en los 30 se crea la Sociedad Infantil de Esfuerzo Cristiano, Estrellitas de Cristo, en Getsemaní. Y se crea la Sociedad Intermedia de Esfuerzo Cristiano, Mensajeros del Maestro. Hay 3 sociedades de esfuerzo cristiano en los 30. Pero llegamos a los 40, hermanos. 1947. Empieza a haber una situación complicada. El pastor empieza a tener complicaciones con algunos miembros de la iglesia. Probablemente, dice ahí uno de los escritos en internet, es por la entrada de las ideas de uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Karl Barth. Barth, algunas personas la consideran muy liberal, y entonces se empiezan a tomar ideas de él, de su teología. Hay quienes dicen, no debe tomar, y entonces la iglesia se empieza a tensionar desde el punto de vista teológico. Pero no nada más es eso, hermanos. Hay muchas cosas alrededor también, de otros índoles, alrededor de este conflicto. El que lo desencadena parece ser es un asunto teológico, pero hay más cuestiones ahí de por medio. Llega a tal situación que la iglesia Getsemaní se rompe. Una de ellas se queda en el templo, el pastor con parte del consistorio y parte de la iglesia se quedan con el templo, y otra parte sale para irse a reunir en casas. Quiero referirme a esta parte que salió, que se quedó en el templo. Es tal el conflicto que tienen, que dice esta iglesia, no nos vamos a anexar a la Iglesia Nacional Presbiteriana, que en ese momento se está formando la Asamblea General, en el 47. No, nosotros no vamos con ellos. Nosotros nos vamos de manera independiente. Y entonces se crea la Iglesia Presbiteriana Independiente, diferente a la Nacional Presbiteriana. Por ahí más adelante, en los años 70, 80, sufre otra fractura esta iglesia, y entonces se queda la Iglesia Presbiteriana Independiente y se crea la Iglesia Presbiteriana Reformada, que es la que actualmente ocupa el templo. Es Getsemaní, pero si ustedes ven el nombre completo es Iglesia Presbiteriana Reformada de México. Crean su propio seminario, el seminario Juan Calvino, que está en la calle de Varsovia, creo. Crean su propio seminario, tienen sus propios miembros, sus propios pastores. Por ahí un hombre, Plutarco Reyes del Valle, un pastor que casó a mis papás hace casi 50 años. Se quedaron de ese lado. ¿Qué pasa de este lado con la iglesia Getsemaní que se fue a las casas? Se reunieron en las casas,
1947, escriben al presbiterio, tenemos esta situación, escriben al campo nacional, tenemos esta situación, el pastor de esa iglesia se ha quedado con el templo, pero la que somos reconocidos como iglesia presbiteriana somos nosotros. Y el presbiterio nombra a un pastor, Moisés García. ¿Para qué? Para que en 1947 se reorganice el consistorio. Salieron sin pastor. Entonces hay que reorganizar el consistorio con un pastor, los ancianos que ya estaban por ahí, entre ellos un hombre, David Macías Jiménez, papá de nuestro hermano David Macías, aquí presente. Se reestructura el consistorio. Por eso hace un año celebrábamos 75 años. Hoy celebramos 76 años de que se restableció ese consistorio. Y para 1948, dice este consistorio, vamos a buscar un terreno donde construir un templo. De entre los muchos terrenos baldíos, así dice el libro, por eso me lo aprendí porque lo dice bien bonito, de entre los muchos terrenos baldíos que había en Coyoacán, encontraron uno en la calle de Allende y Londres. ¿Cuánto cuesta? Tanto. No tenemos. No tenían dinero. Sin embargo, le piden un préstamo al anciano gobernante Fernando R. Rodríguez. Algunos conocen el nombre, dueño de las mueblerías La Nueva, y saben que la escuela que estaba ahí junto al seminario se llamaba así, Fernando R. Rodríguez. Le piden un préstamo, él hace el préstamo, nos comprometemos en pagarle en tanto tiempo para este hermano. Con oración y con el apoyo de la iglesia, le pagaron en menos tiempo el préstamo. Y se compró entonces este terreno. Se firmó, se escrituró, ahí les ponemos las fechas exactas de la escrituración, y entonces empieza la construcción del templo. Rapidísimo, hermanos. Muy rápido se construyó. Todavía no alcanzo a vislumbrar cómo era ese templo, pero por la fotografía entiendo de que se construye a la mitad de la nave, más o menos. Y los saloncitos de aquí a la entrada. Eso es lo que entiendo que se construyó primero. Y se inaugura el 22 de diciembre de 1949. Ahí les ponemos ahí la invitación, el texto de la invitación. Por eso muchos años la iglesia Getsemaní celebra el 22 de diciembre del 49, porque ya tenemos nuevo templo. Vienen los años 50. ¿Qué pasa en los años 50? Se amplían las instalaciones. Dice que se amplía la nave. Me llama la atención porque dice que de las cosas que se amplían, se construye un sótano. Y créanme, hermanos, desde que leí esto, llevo buscando el sótano y no lo encuentro. Hasta apenas que un hermano me decía, pastor, donde usted se para, ahí abajo hay un salón. Ustedes me podrán decir, seguramente, los hermanos que de más tiempo aquí, pero ya me asomé y no veo puerta, no sé cómo entrar. Aquí, ¿no? Porque dice sótano. Eso es lo que dice el libro de historia. Se construyen los otros salones. Con la ayuda de la Escuela Bíblica Central para Misioneras se construye los salones de arriba. Entonces los años 50 fueron años de construcción. Además, algo muy importante. En esos años 50, el Seminario Teológico Presbiteriano de México viene a ocupar estos salones. Aquí se dan clases. Y si recordamos el testimonio del domingo pasado del pastor Vidal, es seguramente al periodo al que hace referencia. Nos decía el hermano Obed y su esposa, es que el pastor Vidal se despertó diciendo, quiero ir a Getsemaní, porque ahí di clases y ahí tomé clases. Quiero ir, y por eso nos acompañaron el domingo pasado, porque tiene esos recuerdos que aquí se dio clases. Él fue maestro. Del 50 al 72, o sea, fueron 22 años que el seminario ocupó nuestras instalaciones. Y ya, ahora sí es no la Magnutri, ya, allá es otra historia. 1965, ¿se acuerdan que también hace 8 días vino Julisa, la hermana Julisa, una jovencita, a invitar al campamento y vino a invitar a la convención nacional que la va a dirigir el ministerio del presbiterio Juan Calvino? Bueno, esa se viene haciendo cada 2 años y en el 65 le tocó recibirla a la iglesia Getsemaní, la convención nacional, y ya es aquí, ya es en este templo. 1970, la iglesia presbiteriana va a cumplir 100 años, y entonces le dice a la Unión
de esfuerzo cristiano, los jóvenes. ¿Y qué van a hacer ustedes para celebrar? El testimonio que nos dicen es que se sentaron a platicar, podemos hacer muchas cosas, un libro, conferencias. ¿Qué hacemos? Se les ocurrió hacer una antorcha. Que una antorcha recorriera toda la República, y Redención Gratuita participó en el recorrido y en la organización de ese recorrido de antorcha. Pero además, la Asamblea General separó las actividades. En tal templo van a estar las sociedades femeniles, en tal templo va a estar los diáconos, en tal templo van a estar la Asamblea General, esa le tocó al Divino Salvador, y en el templo de Getsemaní van a estar los jóvenes. Aquí en este templo hubo la actividad del centenario de la Iglesia Presbiteriana juvenil. Pero, para poder hacer esto, quiero regresarme un par de años, donde la Iglesia Getsemaní ya está fuerte, ya hay mucha gente, y entonces se les ocurre, más bien llega una necesidad. Vamos a construir un nuevo templo. Tenemos que construir un nuevo templo. Y algo precioso que narra la historia, hermanos, es que de lo primero que hicieron fue un círculo de oración pro templo. Y se pusieron a orar, y no llevaban mucho tiempo orando, semanas tal vez, cuando llegan unas hermanas, las hermanas Valdés, y les dicen al círculo de oración: les vamos a dar parte de nuestro terreno para construir ese templo. Londres 268, ¿sí? La parte de Londres. La idea entonces era ir a construir un templo. Como se iba a recibir la actividad juvenil en el 72, lo que terminaron construyendo ahí fue un salón social para poderlo recibir. Y dice el libro de texto, el libro de historia, 1972 se concluyen las obras del salón social de la calle de Londres. ¿Cuánta actividad, hermanos? El libro no detalla los años 80, nada más da a entender que la iglesia avanza. Aquí estoy seguro que hay más testimonios. Los años 90, solo sé que la iglesia avanza, solo sé que en algún momento los que estamos en otra iglesia venimos a cantar aquí, en los 90, hasta el 1999, donde se celebran los 50 años de construcción de ese templo y se escribe ese libro. Vamos bien, hermanos. En 2002 se llama un pastor, se hace llamamiento a un pastor. Se ratifica ese llamamiento en 2007, recuerden que son 5 años, 2002, 2007, se ratifica 2012. Sin embargo, hay una situación que se complica. Nuevamente, ideas teológicas. Sí hay de por medio algunas ideas teológicas por ahí, principalmente en torno a la ordenación de mujeres. Pero, igual que allá, que en Mamutri, no nada más es eso, hermanos. Hay toda una serie de situaciones alrededor que terminan dividiendo nuevamente a la iglesia en 2015. El pastor, quien ocupaba ahora la casa pastoral, se queda en las instalaciones. Parte de la iglesia, parte del consistorio se quedan apoyando esa situación. Y parte de la iglesia sale. Suena muy parecido a los 40, hermanos. Salen a reunirse en casas en una primera instancia. Después, me regreso aquí, hermanos. El pastor se queda, un grupo que lo apoya. No duran mucho porque en este grupo empieza a haber tensiones. De tal suerte que en 2018 la tensión entre el pastor y los dirigentes de este grupo llega a un momento muy difícil de acuerdo al testimonio que podemos encontrar. Entonces, no se está pudiendo sostener del todo ya esta situación. ¿Qué hace la iglesia que se sale? Se va a reunir a casas, que insisto, es la iglesia la que sale. Son los miembros, familias, las que están yendo de casa en casa, se van al instituto, primero se van al seminario teológico, a la capilla. Ven qué cosas, ¿no? Regresan a la capilla del seminario. Regresan a la capilla del seminario. Después se tienen que mover al Instituto Juárez. Durante esos años, 2015 a 2018. También es importante mencionar, hermanos, este movimiento, casas, capilla,
instituto, tampoco fue fácil, ¿eh? Se generaron muchas situaciones complicadas que han generado, sí, problemas, rencores, tristezas, enojos. ¿Han fortalecido a la iglesia? Sí, porque la iglesia en esas condiciones pudo haber desaparecido y sin embargo Dios permite que continúe la iglesia Getsemaní. Pero sí hay afectaciones, hermanos, en el liderazgo. Se llaman pastores, oficiantes para trabajar con los ancianos, se generan fricciones. Es un momento muy difícil, hermanos. Las familias sostienen la iglesia. Sin embargo, también familias terminan yéndose. 2018, hermanos. Aquí está muy tenso. Muy tenso. 2018. Aquí se han hecho trámites para recuperar el templo. Aquí se ha adorado. Aquí sí ha habido problemas, pero todavía se tiene la esperanza de regresar al templo. Dios en su eterno amor permite que se conjunte todo eso y nos permite entrar aquí al templo. Se regresan las instalaciones. Este es un motivo de dar mucho gozo, hermanos, porque Getsemaní perdió una capilla, la Macmutre. A esa ya no se pudo regresar. Allende y Londres sí pudimos regresar. Y por eso resaltamos, hermanos, 5 años. 5 años de que se recuperó el templo. La iglesia, hermanos, sí, quedó mermada. Se dieron a la tarea de limpiar, de tener cultos de reapertura. Estuvo aquí la Asamblea General sentada, estuvo varias iglesias del presbiterio. Entre ellos veíamos hace unos días, ¿verdad, hermano Edgar? Un video de que venimos con el coro del Divino Salvador. Aquí yo estaba cantando ahí en esa esquinita. Nunca me imaginé que iba a estar aquí al frente. Estaba de hermano Alejandro, estaba de hermano Edgar, estaba de hermano Lolita. Pero la iglesia está mermada. Bueno, seguimos adelante, 2018. Vamos a lo que sigue. Gracias a Dios, un consistorio se va reestructurando. 2019, tuve la oportunidad de venir un par de veces o 3 veces a predicar aquí como invitado. Yo ya era licenciado predicador. Me invitaban de repente y yo vine con mucho gusto. Pero ¿qué pasó en marzo de 2020, hermanos? La pandemia. Hay familias que se empezaban a integrar en 2019. Empezaban a venir y marzo de 2020, la pandemia. ¿Y qué se tiene que hacer? Cerrar el templo nuevamente. Y se van a la casa. Muy complicado, hermanos. Pero también es de reconocer el enorme esfuerzo que puso los liderazgos de la iglesia. Porque entonces, desde su casa, un hermano se grababa la parte del llamamiento a la adoración. Otros hermanos se grababan con los himnos. Tienen por ahí más de 100 himnos grabados por la hermana Oli, ahí solita. Otro hermano en la predicación, otro hermano los saludos, y un hermano los conjuntaba en un solo video que se subía a YouTube y que llevaba hasta un día, ¿no? Una noche completa a subir un video a YouTube. Muy complicado, hermanos. Pero vean, prácticamente un año la iglesia Getsemaní se sostuvo con ese trabajo individual y después conjuntándose. De tal manera que en 2021, hermanos, el consistorio dice, vamos a tener ya los cultos en vivo, en transmisión por Facebook. Y aprovechan para hacer el llamamiento al licenciado predicador Marcos Reyes para hacer labores pastorales en medio de la pandemia. Gracias a Dios, empezamos a trabajar en conjunto, ese consistorio, el licenciado predicador y el pastor Eric Hernández como pastor oficiante. Y en octubre de 2021, el consistorio dice, abrimos las puertas del templo. Que si estamos en pico, que si bajamos, que no vamos ya a cerrar. Ya habíamos abierto en junio, pero nos obligaron a cerrar, ¿no? Venimos esa vez un culto y nos cerraron. En octubre ya abrimos y solamente se suspendió una vez porque los muchachos que estaban en la cabina de transmisión se enfermaron de COVID. Pero de ahí en fuera ya no se ha cerrado el templo, hermanos, desde octubre de 2021. Y mientras tanto, se empiezan a reestructurar y a fortalecer las actividades que ya se hacían. Ya se tiene estudio bíblico, lo tenían de tiempo. Ya se tiene reunión de oración por Zoom desde hace mucho tiempo. Pero ahora se integra la clase de jóvenes, la clase Abiel, también por Zoom.
Ya se había formado un coro en 2019, ¿verdad, hermana Oli? En 2019 cantaron y por ahí está la foto de los hermanos. Se tuvo que detener por pandemia, pero se empieza a reestructurar el trabajo del coro en 2021. En 2022, hermanos, se tiene un evento que tenía muchos años que no se hacía. La ordenación e instalación del pastor Marcos Reyes, gracias a Dios y a ustedes. Y en 2023 se inicia, se sigue reestructurando todo esto, la femenil sigue presente en todo este caminar, pero en 2023 se reinicia la Escuela de Formación Cristiana de manera presencial. Y llegamos a hoy, hermanos, al aniversario. ¿Cuántas cosas que celebrar? Estamos aquí. Gracias a Dios. Momentos difíciles, sí. Momentos tristes, sí. Todavía cosas que reparar en los corazones de los que están aquí, de los que están allá, de los que están allá, de los que estamos en todas partes, sí. Pero voltean a ver la iglesia hoy, hermanos. Dios nos ha sostenido. Y qué gozo poder decir el lema, que esta iglesia, al final de cuentas, en medio de todos estos conflictos, es un huerto de descanso.